Es como siempre un gusto saludarle en esta ocasión. Voz es Niños. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy interesante, por eso le invitamos a que se quede con nosotros y también participe a través de las diferentes vías de comunicación que le ofrecemos. Más adelante se las daré en detalle. Soy Guillermo Correa y hoy vamos a hablar sobre la disciplina positiva. De qué forma podemos educar precisamente a nuestros niños. Hoy ya eso de los golpes al parecer no les gusta a muchos y por supuesto coincidimos, y es por eso que invitamos a uno de los especialistas en la materia para que nos comparta sus comentarios y nos oriente a partir de las dudas y comentarios que ustedes nos hacen precisamente al área de producción de Voz es. Hoy aquí en el estudio nos acompaña el psicólogo Ricardo Labias Maldonado. Él es el actual director del Centro de Integración Juvenil Morelos, que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros con diferentes temas y que en este precisamente nos llamó mucho la atención que ya se comience a trabajar, psicólogo, porque pues puede ser la manera preventiva para evitar llegar a otros escenarios. Como siempre, gracias. Gracias, Guillermo, por la invitación. Muchas gracias. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Oye, para comenzar, primero hablemos de la mala conducta de un niño. Okay. ¿Cómo es que se origina? ¿Cómo es que esto lo detona? Si es parte del ámbito familiar. ¿Cómo lo observan ustedes del Centro de Integración Juvenil? Mira, en el caso no solo de centro, sino de, digamos, el estudio y la observación que tenemos hacia los pequeños en edad de crecimiento, un problema de conducta es un problema que se origina con diferentes variantes y diferentes vertientes. No es lineal, no es una causa-efecto y obedece más bien a una serie de circunstancias que están vinculadas, uno, con problemas de desarrollo. O sea, cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos un proceso por el cual vamos pasando a lo largo de nuestra vida, desde los 0 años hasta la muerte. Entonces, cada uno de estos implica un proceso de cambio, un momento de cambio que es importante que reconozcamos para saber cuáles son los problemas que se presentan en cada uno. 2, la circunstancia de vida de las familias que en ese momento están teniendo un problema precisamente con alguno de sus hijos como problema de conducta, sí, que va a estar relacionada directa o indirectamente con la situación de conducta que se esté presentando en ese momento. Aquí hay que aclarar algo. Un problema de conducta se tiene que manejar normalmente en el presente. Ya. Cuando nos vamos al pasado, vamos a historizar y posiblemente el problema que hubo en el pasado no necesariamente es la dificultad por la cual el niño o la niña actúan de esa manera en este momento. Entonces, podemos tomarlo como un referente, pero vamos a irnos casi siempre al momento actual de la conducta que hay que modificar. 2, creo que también hay que ver las circunstancias de la relación de pareja que exista, la relación entre hermanos, la circunstancia económica también por la que atraviesa la familia, porque va a implicar también un cambio de relación. Si antes no trabajaba la mamá o solo trabajaba el papá, etcétera, y ahora tienen que trabajar los dos, ¿cómo se va a modificar estas circunstancias? Todo esto nos va a dar precisamente la amalgama, el medio donde convivimos, también es importante la influencia de los medios de información para determinar qué conducta es adecuada o no adecuada, y algo bien importante también, la formación escolar, las ideas que tiene también cada una de las personas que piensan que es un problema de conducta, porque para lo que unos puede ser un problema de conducta, para otros puede ser solamente algo pasajero. Entonces ahí es donde se enfatiza la nota y ahí es donde precisamente profesionales, no solo de la salud, de la educación, tenemos que hacer hincapié para determinar a qué sí le podemos llamar un problema de conducta y a qué no definitivamente, ¿no? Ya lo citábamos y comentabas tú también al respecto. En otros tiempos, decían los abuelos, los padres, cuando se porta mal, una buena nalgada, un buen grito, un buen jalón de orejas es suficiente para corregir al niño. Hoy en día, ¿tú coincides con eso como psicólogo? Como psicólogo no coincido con esa parte porque definitivamente hemos trabajado durante ya muchos años y bueno, creo que lo podemos ver en casi en cualquier lado, trabajar lo que llamamos un problema de la violencia. Sí. La agresión directa al niño como corrector, lo que va a desencadenar posiblemente sea otro tipo de problema de conducta, ahora sí,
que puede estar relacionado o con un ejercicio abusivo de la violencia, un ejercicio abusivo del poder por parte de los adultos que quieren corregir y que además permitimos que otros lo hagan, en un malentendido de que es una forma de corregir una conducta. Dos, si manejamos los derechos de los niños y de las niñas, que seguramente ahorita en abril se va a hablar mucho de esa parte, ¿cómo es que este acto se convierte en un acto agresivo que sí va a tener repercusiones a la larga? Porque en algunos otros momentos se hablaba de la nalgada correctiva. Sí. La pregunta es, directamente, ¿qué sería un golpe correctivo y qué no será un golpe correctivo? De ahí en fuera que mejor, para no especular y para no meternos en dificultades con los derechos individuales de los niños y las niñas, la corrección precisamente se maneja como esta corrección positiva, disciplina positiva, donde los papás, los maestros y los encargados, los adultos encargados de ver por la conducta y el desarrollo de los hijos y de las hijas, de los niños y de las niñas, tenemos que estar educados para eso, porque no se nos enseña. Entonces, efectivamente, trabajamos con una serie de ideas antiguas, a veces ideas que se van dando de generación en generación, donde lo que se va heredando son viejas prácticas que no son útiles. ¿Y esto llega a impactar a los niños? Es decir, utilizar esas prácticas que ya se han comenzado a erradicar afortunadamente, pero sí llega a impactar en la formación, en el crecimiento del niño. Sí llega a impactar porque lo que vamos enseñándole de manera directa, por ejemplo, y a veces de manera indirecta, es que con la violencia las cosas se resuelven y las cosas se corrigen. Cuando deberíamos enseñar, con la práctica también, que no es con la violencia, sino son con los actos de relación positiva, de una relación sana, y que no tiene que ver con una corrección que se haga cuando la conducta ya está vista como una manifestación problemática, sino prever todo esto. ¿Qué puede suceder si yo como adulto, como papá, no hago tal cosa antes de que ocurra? Es anteponernos a la circunstancia que va a llegar después para que entonces no se acumule y esto sea, se vaya amortiguando previamente, más bien con una serie de correctivos de correctivos para que no llegue el niño o la niña a tener una consecuencia negativa en el futuro y que les afecte sobre todo su percepción de sí, su autoestima, los pensamientos que tiene, la formación disciplinar que también pueda tener, pero también esta idea de que como adultos tenemos el ejercicio pleno de la violencia hace un chiquitito, y eso se llama abuso de poder, y sí lo aprendemos. Sin duda. Y todo esto nos sirve de contexto para poder hablar de la disciplina positiva, en qué consiste. Vamos a dejarlo para el siguiente bloque, psicólogo, si me lo permites, y por eso le invitamos a que se quede con nosotros. Le recuerdo las vías de comunicación de Voz Es en redes sociales, en Twitter nos encuentra como Voz Es y en Facebook también en el perfil de Voz Es. Vamos a mensajes y estamos de vuelta. Estamos de regreso aquí en Voz Es, estamos transmitiendo a través del canal 49 y las 4 emisoras de radio. Estamos platicando sobre la disciplina positiva y hoy nuestro invitado es Ricardo Labia, psicólogo, y él es el actual titular del Centro de Integración Juvenil en el estado de Morelos. La disciplina positiva, psicólogo, ¿en qué consiste? La disciplina positiva nace ya prácticamente hace unos 100 años, como concepto. O sea, no es nuevo, además. 100 años y apenas se va. Apenas estamos hablando de eso. Hay un psicólogo llamado Alfred Adler, discípulo de un psicoanalista que se llama Sigmund Freud, inventor de psicoanálisis, que, bueno, su teoría se llama así precisamente, la psicología positiva, así le llaman a la disciplina de Adler, donde él, a diferencia de otros autores, maneja criterios como muy esperanzadores precisamente donde la persona puede alcanzar su meta al futuro como parte de su acción o su devenir social mediante una serie de etapas por las que está circulando y que pueden hacer que pueda tener éxito con lo que se emprenda. Entonces,
Pero cada una de estas etapas tiene los obstáculos que tiene que ir superando. Y vamos desde la infancia hasta la adultez en el logro de nuestras metas. Él lo que comenta precisamente es que para poder llegar a formar nuestros planes futuros, nuestros deseos y alcanzarlos, debemos siempre estar avanzando en una línea donde las cosas que nos hacen crecer sean las que estén posibilitadas para que sean reforzadas precisamente. Años más tarde, desarrolla precisamente métodos de educación para que los niños y las niñas puedan ser corregidos sin necesidad de llegar a situaciones violentas, cuidando siempre la integridad del chiquillo o de la chiquilla. Eso es importante. Cuando hablamos de disciplina positiva, estamos hablando de un campo, en este caso de la educación, vinculada con la psicología, donde se va a poner énfasis en la dignidad del infante antes que en el sometimiento y antes que en la ridiculización. ¿Para qué? Para que pueda precisamente con una actitud que le favorezca crecer y cambiar su actitud ante una conducta mediante actos reflexivos, mediante actos donde tenga que pensar las consecuencias de las cosas antes de realizarlas, o bien las acepte para que pueda hacer el acto correctivo. ¿Qué ejemplo pudiéramos poner, psicólogo? Muy común. Un común, por ejemplo, un niño pequeño que permanentemente desea que se le cumplan todos sus gustos y de lo contrario hace un berrinche. Entonces, eso es algo bien cotidiano que sufren los papás y las mamás. El niño se berrinche, se arrastra, el papá o la mamá sienten que tienen que corregirlo. En primer lugar, analizar qué está sucediendo con la conducta del niño. Sí. ¿Qué le sucede? ¿Qué desea? ¿Qué le sucede cuando está haciendo berrinche? Cuando quiere algo y no se le da. ¿Qué es lo que quiere lograr? Esa es una primera pregunta. ¿Qué me está pidiendo? Dos, ¿cuál es el sentimiento que en ese momento tienen los papás o la mamá acerca de la conducta del hijo? Normalmente, ¿qué llega a ocurrir? Le cumplen el capricho por la sensación de malestar que les provoca como papás, porque queda en cuestionamiento hacia afuera su disciplina, su orden, porque mucho se ha dicho que que los hijos son el reflejo de los papás. Una máxima que tiene cierta certeza, pero no completamente, ¿no? Porque recordemos que los hijos no están nada más en casa, sino que conviven en muchos espacios y vamos aprendiendo cosas, y lo que tenemos que hacer en casa es reforzar esa parte positiva. Entonces, en este ejemplo del berrinche, ¿qué puede hacer? Primero, analizar, ¿qué estoy sintiendo con este berrinche? Me da vergüenza que el niño se arrastre a medio supermercado y que todos me queden viendo con cara de, híjole, este papá, qué poco control, y entonces me obligue yo a hacer un acto violento para corregirlo. Sí, que ahí viene la nalgada. Ahí viene la nalgada, ahí viene el jaloneo, ahí viene el grito. Sí. Es lo primero que tengo que pensar. Si logro superar y digo, bueno, la vergüenza, eso no cura la dignidad de mi hijo o de mi hija, lo que tengo que hacer entonces es calmar y dialogar lo más posible, dependiendo de la edad, qué es lo que desea el niño o la niña, y entender qué quiere hacer en ese momento. Llamar la atención, que quiere un abrazo, quiere hacerse entender que si yo le compro es porque le importo. Y aquí también entonces, si eso está ocurriendo, hay que analizar como adulto si eso se lo he inculcado. Porque mucho se maneja, por ejemplo, que lo que doy representa el amor. Entonces el amor es un acto de compraventa. Y entonces el niño de pequeño va aprendiendo. Entonces si voy al súper y no me compran nada, no me ama. Acordemos que los niños actúan en el aquí y el ahora. O sea, en el presente, que siempre están en el presente. Por eso las cosas del pasado a veces se les olvidan de manera inmediata, otras no. Y entonces comenzar a corregir y hablar con él
para que uno, desde antes de salir de casa, ir reforzando la idea de que se va a comprar tal situación, se va al súper para tal cosa, Ujú. pero no necesariamente para lo que el niño espera Exacto. en esta fantasía. Trabajar las fantasías. Muchas veces los papás también damos pie a generar fantasías en los hijos que no son ciertas. Por ejemplo, si yo todo el tiempo que voy al súper le compro algo, la fantasía es que siempre que voy al súper va a obtener una recompensa que es comprarle algo. Ujú. Y no necesariamente es así. Otros lo hacen y después las consecuencias son cada vez más avasalladoras porque va vinculando muchas cosas. Salida con amor, compra con amor, salidas con obtención de Se va un vinculando. beneficio. Y entonces va siendo una amalgama donde al final los papás, mamás pierden el control y se logra que el control de los hijos se ejerza mediante una conducta como esta. Así, parece muy simple, pero es Sí. complicado. La sugerencia es reflexionarlo, ver cuál fue el motivo, ¿Cuál fue el motivo exactamente? pero no recurrir luego a la violencia No, y tratar de dialogar con él. dialogar y recurrir, antes de dialogar es, ¿qué me ocurre a mí cuando yo lo veo arrastrándose en Sí. el súper llorando? ¿No? Pero no cumplirle lo que le está pidiendo. No cumplir lo que se está pidiendo porque no es el fin por el Ujú. cual se fue por otro fin. Sí, Y empezar a hacerle entender que no ese es el momento, que puede haber otro momento y que esto, y que previa concertación con él, previo acuerdo, se le va a comprar, pero si no hay un acuerdo previo, ya. no se tiene por qué romper Ceder, ¿no? los límites Exactamente. de lo que no se ha dicho, ¿Y qué se hace si continúa el berrinche a pesar del diálogo y la paciencia que puede tener que el es muy padre? probable. Después de los mensajes, nos lo dice, por favor. Estamos platicando hoy sobre el tema de la disciplina positiva para poder formar y educar a nuestros niños, a nuestras niñas y erradicar esas viejas prácticas de los golpes. Es Voces Niños y estamos de regreso. Hoy aquí en Voces Niños el invitado es el psicólogo Ricardo Labias. Él es director del Centro de Integración Juvenil, especialista en temas como el que hoy abordamos, disciplina positiva, para poder educar a nuestros niños. Dejamos la palabra al aire, psicólogo. Si después de berrinche, después de haber dialogado, de haber tratado de entender el por qué se comporta de esa forma el niño, la niña, ¿qué hacer si no se resuelve? Uno es continuar con lo que yo estaba haciendo. Eso, Ujú. si estoy en el súper, estoy en la casa, si no fuera, si este berrinche continúa, por ejemplo, esta conducta problemática, porque se Sí. convierte en una conducta problemática para los papás o mamás, hay diferentes técnicas, hay diferentes formas de poder hacerlo. Si estoy en casa, puedo aislarlo un momento para que pueda reflexionar sobre el carácter de su comportamiento en ese momento. Aislarlo no significa voy y lo encierro en la En el closet. azotehuela, ¿no? En No, el no, 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 closet. no. Puede haber un área de descanso previa. Sí. Y cuando digo descanso es, a lo mejor mi casa tiene nada más 2 cuartos de 4x4 y el baño, no importa. Puede ser una esquina, puede ser el área del comedor, Sí, cualquiera de esas zonas que pueda servir previamente como una zona para poder hacerlo. pero pedirle vete para allá. Vete para Solo allá. yo. Ajá, ¿Sí? ok. ¿Sabes qué? Te vas allá y cuando estés más calmado, regresamos a platicarlo. Y cuando no tienen son muy chiquitos. Son muy pequeños, se les acompaña y se les coloca ahí. Es importante hacer esto porque de repente pensamos que como ya les enseñamos una vez, lo tienen que hacer. No, acordémonos que la disciplina es un acto de permanente estado de práctica Sí. también. Entonces, tener que llevarlo, depositarlo, si se regresa, regresarme con él y dejarlo ahí. Si es necesario, quedarme un ratito con él ahí para que pueda hacerlo sin decir nada. No tengo que seguirle hablando porque en ese momento no me está escuchando. Ujú. Dejar que llore, dejar que exprese lo que tenga que expresar. Eso a muchos papás les molesta porque dicen, ya no aguanto los gritos. Déjenlo, no pasa nada. No va a pasar de que se quede un poquito ronca Ujú. por el acto. No permitir que se dañe, no tener objetos ahí que estén cercanos al daño, ¿sí? Sí, En algunos lugares a veces tienen su área de aislamiento, que puede Sí. ser su propia habitación, claro. que se introduzca. Si rompe algo, eso también va a tener una consecuencia, porque también es importante. Y la consecuencia va a ser, si rompió un juguete, pues Sí, va porque en arranque agarro cualquier cosa que tenga el niño y lo aviento y parte del berrinche. parte Pues. del berrinche. Entonces, dejarlo ahí,
Si lo aventó, bueno, no tener objetos de ese tipo a la mano, y una vez que podamos, que se vaya calmando este temperamento, este momento de rabieta, ahora sí regresar, o darle un tiempo, ¿sabes qué? Hay una técnica que también se llama tiempo fuera, es una técnica muy conductual, y el tiempo Sí. fuera es, tienes 10 minutos para llorar. Y ahora haz lo que quieras en esos 10 minutos, pero después de los 10 minutos hablamos. La disciplina es un acto de consecuencias. Si hago esto, ¿qué puede suceder? Si hago esto, ¿qué puede suceder? Ujú. Si no lo hago, ¿qué sucede? Si sí lo sigo haciendo, ¿qué puede suceder? Y es resaltar precisamente las cosas que sí resultan en el propio hijo, en la propia hija, y no compararla con las cosas que no resultan. Ya. Ni compararla con los hermanos, ni con el primito, ni con el vecino de enfrente, Ujú. ni con el hijo, la hija de sutanito, porque eso es poner en entredicho a mi propia persona, y eso también Exactamente. resulta ofensivo. Que es parte de lo que decía, no ridiculez, Ridiculizar, llegar a ese extremo, a las comparaciones que por el contrario contribuye, ¿no? claro. Eso es importante porque, claro, habladito se oye más fácil Sí. que actuado, pero para eso hay cursos especiales incluso para que como papás, como adultos, podamos aprender prácticas, ¿no? Ujú. Cuando la conducta de plano ya es muy aparatosa, muy eh, sobreestimulada Sí, en la conducta que está afectando, pues a lo mejor ya es necesaria una valoración profesional, una que valoración es otras cosas, ¿no? psicológica que puede ser, pues a lo mejor el chavo tiene una depresión, un déficit de atención con hiperactividad, un trastorno de impulsividad, algo que no le esté funcionando bien, esté pasando por un divorcio de los papás, Que también influye. que también influye, obviamente, Sí. situaciones problemáticas de la pareja que siempre son comunes de observar Sí. y que esté repercutiendo en la conducta directa con los hijos o las hijas. Oye, psicólogo, y todo esto seguramente ustedes lo llegan a atender ahí en el Centro de Integración Juvenil también, ¿no? Fíjate que lo atendemos, pero en los programas preventivos. Sí. Es decir, en consulta, si es una consulta derivada del consumo de alguna sustancia, que hemos observado que hay mucho trastorno o muchos rasgos de impulsividad y dicen, pues no piensan las cosas y van y se meten Ujú. alguna droga, bueno, se trabaja con la ¿Y cuando psicoterapia. son más pequeños? Pero cuando son más pequeños, por ejemplo, tenemos talleres especiales para Ya. papás y mamás, Ujú. son talleres de orientación, Ujú. son como talleres educativos donde por medio de exposición de algunos temas, de reflexión grupal con ellos, con ellas, y de ejercicios prácticos para poder aplicarlo después en casa, se les va enseñando en procesos de 5 a 10 sesiones, y es preventivo, no es de clínico ni Ya. terapéutico, es educativo, digamos. Se le van enseñando cierto tipo de actividades que pueden hacer para que estos niños o niñas vayan aminorando esta conducta. ¿Y para esto hay que hacer alguna cita? ¿Hay que ver algún calendario ahí en el Centro de Integración Hablando al Juvenil? centro de integración al 317-1777 o enviando la solicitud a ricardo.labias@cij.gov.mx Sí. o cijcuernavaca@cij.gov.mx. Pueden pedirnos esta información. Si se forma un grupo de por lo menos 5 personas, podemos empezar a trabajar directamente con la actividad o podemos ir directamente a los planteles escolares. Psicólogo, como siempre, gracias por esta orientación Pues muchas sobre gracias esta por la disciplina invitación. positiva que, por supuesto, nos llevaríamos otros 3 programas, yo creo, para Sí, conocerla a detalle, quedó corto. pero con esta introducción nos permite saber que hay otras formas de cómo educar y formar a nuestros niños y todo, obviamente, como ya lo dijo el especialista, se ve reflejado de cómo somos nosotros. Hay que comenzar también a corregirnos. Vamos a despedirnos, como siempre, agradecidos al favor de su atención. Quédese con la programación del canal 49 y estas 4 emisoras de radio. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima.